Bueno, buenas tardes a todas, todes, todos. Bueno, en principio yo también coincido con lo que plantearon las tres compañeras y me parece que a la hora de poder pensar qué aportar después de lo que ellas dijeron, creo que todo el tiempo hay una articulación entre la historia del feminismo en la Argentina y en la región, pero digo, centrándonos en la Argentina y esos movimientos que han ido construyendo también el escenario posible para que hoy podamos estar discutiendo esto. Y también poder pensar en, digamos, si hacemos un corte estructural, digo, bueno, ¿cuál fue la situación que fuimos viviendo en la Cámara de Diputados en estos días, en estos meses? Que arranca con una convocatoria de la campaña en diciembre, una convocatoria para empezar a discutir nuevamente el proyecto que se iba a presentar. Y ahí una de las primeras cuestiones que nosotras fuimos acordando es la presentación teniendo en cuenta a todos los bloques políticos o a una gran cantidad de bloques políticos, pero en eso representar la pluralidad de espacios políticos. Acordar que la presentación del proyecto sea el 6 de marzo, para poder, como fecha límite, para poder llevar el 8 de marzo al paro de mujeres, ya la noticia de que el proyecto estaba ingresado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Me parece también que en un ámbito como este, que es para poder analizar esta experiencia y poder pensar distintos tópicos, yo creo que es importante siempre no idealizar las construcciones, porque son construcciones humanas y como tal tienen estas cuestiones. Digo, hoy tal vez estamos en pleno enamoramiento y con la ilusión de... Y bueno, y está bueno, me parece que es importante, pero también me parece que es interesante saber que, bueno, tal vez algo decía Brenda recién y Araceli, es una construcción que nos ha implicado a nosotras también sostener esta discusión hacia adentro de nuestros bloques. En mi caso yo soy del bloque de Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, con lo cual un bloque grande, con lo cual eso significa también administrar esa situación hacia adentro del bloque, convivir con una mayoría que votó a favor de la legalización, pero también con una minoría que votaba en contra, y entonces eso significaba también cómo hacer política y cómo pensar la política y cómo ejercerla con estas condiciones. Administrar tensiones entre nosotras porque en definitiva estamos en partidos políticos diferentes, pero priorizar la construcción feminista en este punto, la agenda del feminismo, y saber que la única posibilidad de lograr que este tema pudiese llevarse a, bueno, pudiésemos discutirlo en diputados, lograr la medida de sanción, avanzar ahora en el Senado, aún digo siendo otra cámara, nosotras seguimos manteniendo un espacio de articulación y de pensar estrategias. Y estrategias y medidas que se pueden jugar en lo macropolítico, que se juega a nivel de los bloques, que se juega a nivel de las definiciones más amplias, pero que también tiene un juego muy fuerte en lo micropolítico. Y en pensar, digo, algo decían también las compañeras, ¿no? Desde que hacia dónde vamos a apuntar, quién es mejor que vaya a dar tal o cual discusión con tal o cual persona. Digo, ese pensamiento estratégico que es en función de esa necesidad colectiva de lograr esta legalización. Con lo cual creo que parte de esta posibilidad la fuimos construyendo, nos sirve como experiencia. Yo creo que estas son las experiencias también que nos permiten aprender y que más allá de muchas, de la trayectoria, las experiencias de cada una, acá hemos construido también un saber práctico. Un saber que nos va a permitir también, y como decía Brenda también, ¿no? Hoy estamos, yo vengo de la Comisión de Familia y logramos un dictamen de mayoría para la Ley Brisa. La Ley Brisa, por si no la conocen, es una ley que está pensada para generar una pensión para los niños, niñas y niñes cuyas madres han sido asesinadas en el marco de un femicidio. Entonces, digo, esto también, y volvemos a repetir un esquema, ¿no? Un esquema de transversalidad, de saber en qué puntos podemos acordar y en qué puntos no, pero priorizar aquellos acuerdos. Ahora, eso es, digo, sosteniendo el conflicto, sosteniendo la definición de apuntar a determinados intereses y dejando
en todo caso, dejando de costado otras discusiones para otros momentos y para otros contextos. Digo, tal vez en el contexto del recinto o en el contexto de otras comisiones se darán otras discusiones, pero me parece que esto también me parece interesante traerlo porque es parte de esta práctica legislativa que vamos haciendo. Y que la vamos haciendo porque básicamente la experiencia nos va enseñando qué es el modo de lograr estas discusiones y estas leyes. Por supuesto que las leyes cuestan mucho, este tipo de leyes fundamentalmente cuesta mucho de construir, pero también sabemos que una vez que tengamos la ley por la legalización del aborto, se viene otra gran discusión, otra gran situación de conflictos que va a ser la transformación de las prácticas. Y en esto me parece también importante que este debate en este espacio, ¿no? Porque la práctica en gran medida está vinculada a la formación de las universidades, a la formación en las escuelas secundarias, primarias, digo, desde que una persona inicia su vida institucional educativa, empieza ahí esta cuestión performativa de los géneros y desde ahí entonces es que necesitamos transformar, ¿no? Transformar en el ámbito familiar, en el ámbito educativo y fundamentalmente, digo, poder pensar también cuál es el rol de un profesional o de una profesional que va a tener que llevar adelante estas prácticas, porque ahí vamos a tener, digamos, la segunda línea de complicaciones y ya empiezan a aparecer algunas solicitadas de clínicas que plantean que no van a avanzar con la legalización, así como, bueno, profesionales que dicen no cuentan con nosotros. Por suerte también tenemos otros que dicen contás con nosotros, ¿no? Y digo, también en este punto, la red de profesionales por el derecho a decidir son esos distintos espacios colectivos que se fueron construyendo también en esta lucha por la legalización del aborto. Es decir, es una pelea que hoy tiene su centro en el ámbito legislativo, pero que tiene la posibilidad de construirse y de ser en el marco de muchísimas dimensiones que tienen que ver con nuestra vida política y social. Y también me parece importante pensar en esta cuarta ola feminista, que yo creo que tiene su centro en el concepto de cuerpo. Digo, ¿no? nuestros modos de plantear la necesidad de contar con esta ley, además de los argumentos vinculados a la salud pública y a la justicia social, están centradas en el derecho a decidir de las mujeres, en el derecho a decidir continuar con un embarazo o en el derecho a decidir interrumpir ese embarazo. Y esto si se quiere, me parece que es como algo decía Julia también, ¿no? Es como el punto más fuerte y más duro del patriarcado. Que inclusive, si bien nosotras lidiamos y nosotros y nosotras lidiamos con distintas desigualdades, la desigualdad de género es una desigualdad inclusive precapitalista. Entonces, esa posibilidad de poner en cuestión este concepto y este concepto que implica prácticas y que implica también que una vez que tengamos sancionada esta ley, seguramente vamos a sentirnos más libres. Es una pelea por la libertad. Y es una pelea por fortalecer la idea de un Estado laico y de asumir que cada uno y cada una puede tener distintos lugares de creencias, distintos lugares donde siente que está contenida, miradas religiosas también y demás, pero que por sobre todo estamos dando la pelea por fortalecer un Estado laico, y ese Estado laico significa el respeto también de todas esas singularidades de las cuales nosotras somos parte, y nuestros cuerpos que han tenido a lo largo de la historia un tutelaje por distintas instituciones del Estado. Bueno, el día que legalicemos el aborto, que falta poquito, vamos a ser más libres, vamos a recuperar en ese sentido, yo creo, la soberanía, una soberanía política, una soberanía territorial, porque en definitiva nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Y entonces poder asumir las definiciones que tienen que ver con nuestros proyectos de vida, con nuestras vidas, desde el vamos, bueno, nos va a posicionar en un lugar distinto, nos va a generar, imagino yo, cosas que todavía no las podemos anticipar, sensaciones y vivencias que son las que, bueno, iremos construyendo, y que las generaciones más jóvenes y las que todavía no nacieron van a tener un contexto social en ese sentido bien diferente. Y me parece que un poco la apuesta tiene que ver con esto. Y bueno, y nos ha tocado, hemos tenido, yo creo, el privilegio de poder estar en este momento histórico
dando esta discusión en el Congreso. Pero insisto que creo que verdaderamente la posibilidad de este debate es un debate sostenido por las distintas organizaciones, producto de la militancia de muchísimas mujeres a lo largo de muchísimas décadas, y también tiene que ver, para mí está relacionado con muchas otras mujeres que nos han ido formando y que en todo caso nosotras también seremos formadoras de otras compañeras y compañeros, porque tal vez el feminismo ha tenido esa clave, ¿no? Aún en espacios que no tengan que ver con el ámbito legislativo o partidario, que tal vez son los lugares de más orgánica y donde la política, la práctica política se da sin tanto velo, lo cual la hace para mí una actividad, lejos del sentido común, la hace una de las actividades más transparentes, porque las definiciones políticas, la dimensión política está en todos los ámbitos de la vida social, solamente que en la Cámara, por ejemplo, es absolutamente transparente, es así como se ve. Y creo que en ese sentido la posibilidad que hemos tenido de ir sido formadas por otras compañeras con miradas diferentes, pero que apostaron a esa construcción y a esa transmisión generacional de un legado, de una práctica, de una pelea, de una agenda que nosotras hemos tomado como pudimos y como también marca esta época, y que de ese mismo modo la vamos transmitiendo. Y yo creo que en ese punto hay algo que desborda a todo este proceso, que son las pibas más jóvenes, que son las que también están tomando una bandera, las que están dando una pelea por cuerpos inclusive, que ya desde el vamos estén menos disciplinados. Y eso tiene que ver con la estética, tiene que ver con las identidades de géneros distintas, con las distintas identidades de género, con un modo de vivir la sexualidad diferente tal vez a nuestra generación. Yo creo que ahí hay una propuesta crítica, cuestionadora, y que en ese sentido, bueno, también la participación de tantas mujeres tan jóvenes el 13 de junio, y que esperamos se repita el 8 de agosto, va más allá de cualquier estructura partidaria y de cualquier estructura de organización social y comunitaria. Es otra cosa, es otro fenómeno, y bueno, me parece interesante poder pensarlo, me parece interesante poder analizarlo, y mucho más interesante me parece lo que nos está pasando, que es atravesarlo y vivirlo.